Jóvenes, eh, esperamos que ¿verdad? Esta jornada sea fructífera para todos, a pesar del clima como está afuera, ¿verdad? Y los percances que puedan tener en sus casas, el corte de luz. Así que los invito a Profesor, que... no se la escucha muy bien, se la escucha súper despacito. Oh, perdón. Déjenme... Hoy tengo todo el volumen. Ahí sí, ahí se Ahí escucha mejor. sí, ¿seguro? Sí, eso creo. Eso creo. Vamos a ver si podemos ver... ahí. ¿Y ahí cómo está? Yo por lo menos lo escucho bien. Ella, Lo ahí, escucho Usted hable igual, más. lo escucho súper despacito y yo, profe. no será su volumen, porque yo estoy a todo volumen Yo lo acá. escucho bien, profe. ¿Sí? Profe, yo lo escucho Como- bien. Se lo No será escucha bien. ya, hay que ver el volumen del dispositivo personal, ya, por favor. Bien, jóvenes, como les contaba, darle la bienvenida y que esta sea una jornada fructífera y de buenas notas para todos, ¿ya? Lo Profe, primero se le que va el audio. a mí, Sí. y ahí ¿Escucha bien? se escucha bien, Ah, entonces entonces, mi teléfono. ya, Sí, se escucha No, bien, se le profe. escucha bien, profe. ya Sí, puede se le escucha ser. súper bien. Ahora sí, profe. Ya, bien. Primero, ya. Eso, ojalá todos estén en silencio los micrófonos. Eh, Cuando la batería del celular o el computador está baja, también hay problemas ahí, ¿ya? Para que lo verifiquen. Bien, como les contaba que hoy día vamos a hacer dos cositas. La primera está dada por, vamos a hacer un pequeño repaso de todas las cosas que hemos visto hasta la Primera Guerra Mundial, brevemente, y después vamos a dar espacio para la prueba coeficiente 2. Son aproximadamente 14 preguntas, es muy simple, es un desafío más que una prueba. Y vamos a abrir el link y lo vamos a tener abierto durante una hora. Si damos el pase a las 7:30, a las 8:30 se cierra. ¿Ya? Va a ser una hora. ¿Ya? Perdón, si lo damos a las 8:30, a las 9:30 se cierra, ¿ya? Para que lo tengan presente. Es súper importante el tiempo aquí, ¿ya? Yo les voy a compartir lo que vamos a ver hoy día. Por aquí vamos a compartir y vamos a compartir. Ahí. Quiero ver si se ve. ¿Se ve? Sí, profe, se ve Ya, súper. ya, Sí, que se profe, vea se ve. bien. Ya, bien. Ya, para hoy día tenemos, es la clase número 9 nuestra. Hoy día estamos a 20, ¿verdad? Y hoy día los voy a invitar a recordar un poquito. Yo les voy a contar qué es lo que hemos visto. Y si ustedes pueden opinar, fantástico. O comentar algo que a mí se me haya olvidado, también fantástico, ¿ya? ¿Verdad? Yo coloqué aquí, como siempre, ¿verdad? Quienes somos los encargados en este momento de estar acá. Hoy nos acompaña la profesora Tania, ¿verdad? Esta vez, para ayudarnos en algunas cositas. Y con nosotros también está el profesor Andrés, que ha estado durante toda esta jornada con nosotros, ayudándonos en el tema del computadora y de la lista. ¿Ya? En nuestro curso. Bien, dos cosas dijimos que íbamos a hacer. ¿Ya? Hoy día vamos a ver, repasar un poquito brevemente y después vamos a desarrollar la evaluación. ¿Qué hemos visto hasta ahora nosotros? Al menos lo que nos compete a nosotros como el nivel séptimo y octavo. Hemos visto, vamos a ver aquí, en general hemos visto cómo hemos conversado desde cuando se inicia este tema de las primeras civilizaciones. Nosotros en un momento hablamos de que existía un lugar, ¿verdad?, entre África, Europa y en este caso el Medio Oriente, un sector que se llamaba Mesopotamia. ¿Y qué es lo que era este sector? Esto era un sector, ¿verdad? Un espacio físico que estaba ubicado entre dos ríos, dos grandes ríos. Nosotros hablábamos de ahí la necesidad que los primeros pueblos se establecieron en donde habían corrientes de agua. Había un objetivo, instalarse
cerca de estos ríos, así como lo hizo Egipto, por otro lado, como también lo hizo Grecia, como también lo hizo Roma. Por lo tanto, todas estas primeras civilizaciones estaban ubicadas en sectores donde el elemento primordial era el agua. Recordar que de ahí ellos lo que hicieron, ¿verdad? Como estaban situados en zonas estratégicas, ellos empezaron a descubrir cosas y empezaron a producir, ¿cierto? Y uno de los grandes adelantos en esto fue la agricultura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían acceso al agua, ¿ya? Vimos también, dijimos... Profe, una pregunta. Sí. ¿La Mesopotamia y los sumerios son lo mismo o no? No, Mesopotamia es como decir, a ver, región metropolitana, pero Puente Alto, ¿ya? La región metropolitana, yo hablo región, un sector que está delimitado hacia el norte con una zona, hacia el mar con otra, hacia la cordillera, hacia el sur. Pero dentro de ese espacio o de esa zona geográfica estaba Mesopotamia. Es una civilización, ¿ya? Porque aquí viene, justamente, en este sector, ¿verdad? Nace una de las que se cree es la más antigua civilización, ¿verdad? Que son justamente los sumerios. Los sumerios, ¿verdad? Ellos inventaron muchas cosas que hasta en nuestros días nosotros las utilizamos, desde su organización política, la tecnología que usó para realizar agricultura. Ellos tenían idioma propio o lengua propio, tenían una religión propia. Recordar que estos eran pueblos politeístas, ¿verdad? Que creían en varios dioses. Además, ellos tenían que tener una estructura, ¿verdad? Tenía que haber un gobernante. Dentro de esto existían cuatro elementos principales para que una civilización fuera considerada civilización, que eran, ¿se recuerdan cuál? Tener lengua propia, tener una religión o adorar, ¿verdad? Tener cultos religiosos, ser más grande o tener una población sobre 5.000 personas. ¿Se recuerdan cuando vimos eso? Y además, tener una estructura política. Ya, 4 aspectos que debe tener un grupo de personas para que se considere civilización. Y los sumerios sí lo tenían. También estaba Grecia, por otro lado, estaba Roma, que también tenía las mismas características. Independiente de las épocas, ellos tenían esos 4 factores. Lengua propia, dioses a quienes adoraban, los habitantes eran muchos, más de 5.000, y tenían una estructura. Había como un gobierno central, había una escala en la política. Desde ahí, ¿verdad? Pensando, esto es 2500 antes de Cristo aproximadamente, hasta nuestros días se fue desarrollando todo este periodo, hasta el siglo XVII, XVIII, donde nosotros tenemos un poquito más de conocimiento de lo que pasó. Como en este entonces, ¿verdad? Se descubrió que yo podía tecnificar, ¿verdad? La agricultura, nace por ahí en el siglo XVI, XV, toda una revolución en torno a esto. Aparece la revolución industrial, nosotros hablamos de una nueva clase social porque hay gente que descubrió que podía hacer negocios, ¿verdad? Con la tecnología que estaban haciendo. Por ahí vimos que inventaron o le agregaron a un arado que tenía muchos años, le agregaron una punta de fierro, y eso era tecnología para el entonces, ayudaba a cosechar o a plantar más rápido. Y aquí nace una nueva sociedad que se llamó burguesía en ese entonces, que viene a ser, yo no sé si nuestra clase media, pero la clase media del entonces.
nacen nuevos ricos. ¿Para qué era esto? Para adquirir poder. Y de esto, de esta riqueza, se empiezan a potenciar algunos países. Y estos países se transforman en imperios, ¿verdad? ¿Qué hacían estos imperios? Estos imperios eran grandes naciones que tenían muchas riquezas, que tenían tecnología y que tenían poder. Estas naciones, ¿qué hacen? En Europa principalmente, empiezan a colonizar, ¿verdad? Y lo vimos que en Europa, ¿verdad? Habían varios imperios. Francia, Gran Bretaña, estaba Alemania, estaba Portugal, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos nosotros que estaban ellos? Porque si ustedes ven América del Sur, todos no hablamos español. Hay gente que habla portugués. ¿Por qué portugués y no español? Porque los imperios, Portugal, llega a América del Sur. Y así, en África, ¿verdad? Nosotros vimos un mapita y yo recuerdo en donde se notaban, ¿verdad? Donde estos grandes imperios fueron colonizando, ¿verdad? Y yo recuerdo que se notaba en colores, ¿verdad? Fueron colonizando África, parte de Asia, parte de América del Norte. En América del Norte, Canadá habla francés e inglés, ¿verdad? Entonces, las colonias de Europa se repartieron territorio y ellos le llamaron colonización. ¿Ya? Es un concepto que no es tan duro decirlo, pero esta colonización no fue intercambio, es ganar por las armas, por la guerra, por la extorsión. Por lo tanto, ¿por qué? Porque estos grandes imperios tenían mucho dinero. Y es así, eso pasó en Europa, ¿eh? Pero en América, especialmente en América del Sur, no fue tan colonizado como se fue en África, curiosamente. ¿Por qué? Porque nosotros en América teníamos como un patrón también, ¿verdad? El papá que nos cuidaba, que fue Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos se autodeclaró como protector. ¿Por qué se declara como autoprotector, en realidad, de los pueblos de Latinoamérica ¿No principalmente? fueron los españoles? ¿No fueron Sí, los españoles? sí. Porque primero yo sabía que habían sido los españoles, primero después Estados Unidos. Sí, estoy hablando de la colonización fuerte. Si bien es cierto, Ya. es verdad que España llega a América, Portugal llega a América, de hecho, Francia también llega a América, Gran Bretaña o todo el pueblo de habla inglés llega a América también, porque recuerde, si usted ve el mapa de América del Sur y América Central, está Surinam, están las Guayanas francesas, ¿verdad? Y las Guayanas inglesas. Por lo tanto, hay sectores que hablan distintos idiomas. Eso quiere decir que alguien los colonizó principalmente. Pero para que no sucediera, ¿verdad? Esto que sucedió en África, la extracción prácticamente de los entre minerales o de las riquezas, Estados Unidos se hizo protector de esto. Y al hacerse protector, él promulgó una doctrina que se llama la doctrina Monroe. No sé si la recuerdan. Esta doctrina decía que América era para los americanos. Y entonces Estados Unidos, como la promulga, ¿qué hace? Evita o ayuda a los países latinoamericanos a independizarse de estas colonias. Ya. ¿Cuál era el fin? O sea, el fin de esta doctrina no es solamente, yo te ayudo, ¿verdad? Así porque a mí me gusta ayudar, sino tenía un fin. Y el fin es de hacerse, y nosotros hablábamos de un concepto aquí de como ingresar, ¿verdad?, con mi pensamiento en los pueblos latinoamericanos. Y es así hasta hoy que, si uno mira, ¿cuál es el gran señor de América? Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros copiamos
decimos copiamos, probablemente esto se fue haciendo año tras año, siglo tras siglo, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas leyes que han sido inspiradas en Norteamérica primero y después acá. Entonces, Estados Unidos dejó su marca en América Latina. Primero ayudó y después cobró la ayuda. Y esa ayuda significaba que exportar desde Estados Unidos, traer las cosas desde allá, porque eso le generaba riquezas. O sea, Estados Unidos de alguna forma protegió sus recursos. Por eso aparece esta doctrina que era Monroe, la doctrina Monroe, que decía que América para los americanos. ¿Y qué sucedió con eso? Muchos países de Latinoamérica, casi todos prácticamente, empezaron a independizarse de estos imperios de Europa, ¿verdad? Así uno fue primero, otro, y ustedes pueden haber escuchado que la independencia de Chile no fue solita, ¿verdad? Habían otros países involucrados y por ahí hay registros de que Estados Unidos también estaba metiendo la mano aquí, también ayudó para que esto de alguna forma saliera adelante. ¿Salimos beneficiados? Sí. ¿Nos independizamos? Sí. Pero tenemos prácticamente la influencia de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos gana, todos ganamos aquí. ¿Ya? Eso sucede, ¿verdad?, en América en relación a estos grandes imperios que se generan en Europa y lo que pasa acá en Latinoamérica, ¿verdad? Desde que esto sucede, ¿verdad? Estados Unidos se hace como el gran defensor de América, pero en Europa también está pasando algo, ¿verdad? Esta pugna de poder se empieza empieza a tener nombre. Alemania empieza a crecer, Francia por otro lado, la Unión, en ese tiempo no estaba la Unión Europea, la URSS por otro lado, Japón, que también es un imperio, ¿ya? Todos estos países más grandes empezaron a tener roces entre ellos. Y ese roce generó una primera guerra que fue la primera guerra que no se había visto jamás en el siglo XX, ¿verdad? Que duró 4 años. ¿Verdad? ¿Por qué sucede esta guerra? Nosotros hablábamos de que un señor de gobernante fue asesinado y esto llevó a una molestia general, ¿verdad? Del bando de un país prácticamente, y que querían en una especie de que se hiciera justicia y se declara una guerra, ¿verdad? Y se forman bandos, ¿ya? Un bando que está con Alemania, ¿ya? Y un bando que está con Francia, ¿verdad? La causa principal que hasta ahora está dada es la muerte de un diplomático, lo llamamos en nuestros tiempos, ¿verdad? Un diplomático, alguien que era de la realeza. Y eso genera esta guerra. En esta guerra, muchos fallecidos, 15 millones aproximadamente, mucha destrucción. Hubieron consecuencias políticas, geográficas, demográficas, nosotros hablábamos, y económicas, ¿verdad? ¿Con qué termina esta guerra? Esta guerra termina, ¿verdad?, con la rendición del bloque que estaba dirigido de Alemania, y termina con un tratado, el Tratado de Versalles. ¿Dónde se hace este tratado? ¿Alguien sabe dónde se hace? ¿En qué país? Sí, en Francia. En Francia, de Versalles, ¿verdad? Ahora, Profe, se encuentra este contado. Ya, voy a tratar y ahí vamos a intentar de no mover nada acá. Efectivamente, en Francia, ¿qué dice este tratado? Primero, hace que Alemania se declare culpable de haber iniciado esta guerra. Le ponen muchos, algunos, Alemania con este tratado pierde
porque le imponen, ¿verdad?, algunas cosas que Alemania debe hacer. Por ejemplo, reducir su fuerza militar, hacer que el servicio militar en Alemania no fuese obligatorio, hacer algo bien puntual, devolver terrenos que había conquistado por la guerra, o que había sitiado, devolverlos, y compensaciones económicas. Todo esto lleva a que Alemania caiga de alguna forma en una suerte de depresión, como en la pobreza, ¿verdad? Viendo esto así en general, fue una guerra bastante cruda para ese entonces, pero de toda esta guerra aparecen algunas consecuencias. Nosotros habíamos dicho consecuencias geográficas, tiene que ver con que los límites que tenía en ese entonces cambiaron, nacieron algunos países, algunas naciones nuevas, por lo tanto los límites geográficos cambiaron, se modificó el mapa, por así decirlo. Políticas, la forma de gobernar también tuvo un cambio, ¿ya? Si ustedes han leído algo más de esto, Alemania nace como democracia y termina como dictadura, porque nace como una democracia. Por lo tanto, la forma de gobernar empieza a ser modificada. Demográfica tiene que ver con la cantidad de muertes que hubieron, 15 millones. Pero, y después nosotros ya hemos visto que no se compara con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es incomparable la Segunda Guerra Mundial con esta. Pero hasta ese entonces, demográficamente, muchas personas mueren acá. Económicas, todos los países que estaban involucrados se empobrecieron porque tuvieron que fortalecer con dinero, en este caso, la guerra. Todos tuvieron que ponerse, ¿verdad?, con dinero para fortalecer, para comprar armas, tanques. Hay que mencionar también que aquí nacen algunas, la tecnología lleva a que aquí nace el gas como un arma, ¿verdad? Nace también aquí, nace las primeras ametralladoras, ¿verdad? La tecnología está a servicio de la creación de armas. Y algo súper importante dentro de las consecuencias, que yo considero muy importante, tiene que ver con que la mujer ingresa forzosamente al mundo laboral. Y ya lo habíamos comentado, ¿cuál era la razón? Los hombres van a la guerra, mueren, y las mujeres tienen que salir a buscar el sustento. Entonces, esa consecuencia es que ahora, de alguna forma, ¿verdad?, y parece que se repite, ¿no es cierto?, de alguna forma, está en nuestros días. La mujer tiene que salir a trabajar. Algunos dicen, me debo realizar como mujer, necesito trabajar, probablemente. Pero es una consecuencia de esta guerra, porque no habían hombres. Y ahí ellos, ¿dónde trabajan? Principalmente en industrias, ¿ya? Obrera, porque queda mucho hombre. En ese periodo, como había estado hace poco, un siglo prácticamente atrás, un poquito, 100 años, en la revolución industrial. Y la revolución industrial trajo mucho empleo, creación de fábricas. Por lo tanto, la mujer se vio obligada a salir a ocupar las labores que habían dejado sus hombres. Entonces trabajaron prácticamente en fábricas. ¿Ya? Después vamos a ver que en la Segunda Guerra Mundial también la mujer se empieza a empoderar aquí un poquito más, y aquí empiezan las minorías, ¿verdad? Hasta nuestros tiempos, ¿verdad?, que fue la semana pasada, ¿verdad?, el voto, en donde la mayoría de las que fueron más votadas fueron mujeres en Chile. No sé si vieron ustedes las noticias, ¿verdad? Entonces todo esto, de alguna forma, tiene una cadena de eventos que ya sucedieron, y hoy día estamos viendo resultados producto de esas consecuencias. Y eso probablemente tal la clase. Jóvenes, yo les voy a dejar aquí el correo nuevamente. Yo voy a dejar de compartir
espero que esto es como una pincelada de todo lo que hemos visto. ¿Ah? Espero, ahora yo voy a generar el link, yo tengo casi listo ya, para mandarles el link de la prueba. Se la voy a mandar al WhatsApp a ambos cursos. A partir de ahora, mira, son las 8:30, casi justo, va a quedar abierta la evaluación hasta las 9:30. Profesora Tania, ¿algo que decir antes de yo? Sí, profesor, acá estoy. Ya. Ahí, no ahí está. Díganos. Ya, primero Bueno, buenas noches, profesor, buenas noches a los estudiantes, al profesor Andrés también saludar, y recordarle a los estudiantes PIE que la prueba, tienen que rendir la prueba que yo les acabo de enviar a su grupo de WhatsApp, ya no deben rendir la que va a mandar el profesor,